Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son. Con Pablo de León. Muy bien, hemos tenido todas las voces este año en Las Cosas Como Son. Precisamente este programa se llama así desde hace tantos años porque nosotros damos nuestro parecer, pero también creemos que tienen que estar todos los diferentes puntos de vista para que después cada uno pase el filtro, el tamiz de lo que quiere, de lo que le parece. Y yo creo y sigo sosteniendo, y lo voy a sostener en cada lugar en los que tengo la suerte de haber trabajado, de trabajar, en que uno tiene que escuchar, preguntar, nuestro trabajo es el de preguntar, y después de todo hay algo para rescatar, de todo hay que salir, porque si no estaríamos en una cerrazón, y yo sigo insistiendo que esta grieta que tenemos nos lleva cada vez un camino sin salida. Entonces debemos poder tomar esto de tal persona, esto de tal idea, esto de tal fuerza. Después están los extremos, pero fuera de los extremos, de todo tiene que ir parte en la misma masa e ir buscando cosas. Entonces, como hemos hablado con un montón de opiniones y de situaciones y hemos repasado distintas alternativas del país, vamos a hablar ahora con la presidenta del PRO, con quien habíamos hablado en este programa anteriormente, pero cuando ella era ministra de Seguridad de la gestión anterior. Estoy hablando de la doctora Patricia Bullrich. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Pablo de León saluda aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con Vos. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos en este programa, el último del año. Por llamar. Bueno, a ver, quiero ir lo más inmediato. Este viernes hubo una situación en la Cámara de Diputados que llamó mucho la atención. Yo hacía un análisis en el arranque del programa respecto de cómo había sido esta intervención de Máximo Kirchner, intencional, pensada, arrebatada, producto de falta de experiencia de un dirigente al que algunos consideran un gran dirigente y otros consideran que es un dirigente que todavía le queda grande algunos de las facetas que ocupa. ¿Cómo viviste vos este hecho del día viernes de una sesión tan larga que luego de 21 horas se terminara ganando la oposición y perdiendo el gobierno en la votación por el presupuesto? Bueno, me parece que el gobierno no da cuenta de la nueva realidad, una nueva realidad parlamentaria a la que no está acostumbrado porque siempre ha tenido la posibilidad de tener mayorías automáticas, escribanías, nunca ha tenido la práctica parlamentaria de tener que conseguir votos, debatir, como nos ha tocado a nosotros siendo gobierno, que teníamos que discutir todas y cada una de las leyes para poder lograr consensos y sacar esas leyes. Este kirchnerismo, por los votos y porque siempre monocotizó un montón de gente que aceptaban esa monocotización, generó la idea de que siempre iban a tener los votos. Esto nosotros se lo habíamos advertido, que este era un presupuesto que nosotros no íbamos a votar, un presupuesto que se terminó de escribir el último día aumentando casi un 50% el gasto, sin partidas, generando inflación o nuevos impuestos. Nadie sabía qué iba a pasar con ese presupuesto inflado. Y en consecuencia, y además con presupuestos macroeconómicos totalmente falsos. Y entonces nosotros le advertimos, le dijimos que íbamos a votar contrariamente a este proyecto. Ellos trataron de hacer las picardías, ¿no? De hacer esta picardía, de tratar de dividirnos, de ganar un voto. Y no pudieron. En cambio de época hay un momento distinto, hay una decisión popular de cambio y hay un respeto muy grande de nuestros legisladores, de nuestros partidos, de nuestra coalición junto con el cambio, de lograr que este voto popular sea contundente a la hora de las decisiones. Esto de las picardías que vos decías, ¿qué es? Que al doblar algún diputado de provincias donde gobierna Juntos por el Cambio a cambio de alguna concesión para alguna provincia, por ejemplo. No sé si de Juntos por el Cambio, pero vos viste que ellos habían armado en la
cámara anterior, este bloque de Ramón, que era totalmente funcional. Sí. Entonces siempre habrán pensado que iban a construir una mayoría, digamos. Nadie inteligente se lanza a una sesión si no tiene esa mayoría y no debate 21 horas. Hubieran pedido el cuarto intermedio antes de empezar, hubieran dicho volvemos a comisión, hubieran trabajado de una manera más inteligente. No lo hicieron y en consecuencia, bueno, tuvieron esta realidad. La democracia es debate, la democracia es discusión, la democracia es encontrar los puntos en los que uno tiene que ser flexible y el otro debe entender que no puede, digamos, gobernar sin entender que hay miradas que son diferentes a las miradas oficialistas. En consecuencia, bueno, el resultado es que el gobierno debe demandar un nuevo presupuesto. Están diciendo que van a sacar un decreto de necesidad urgencia, pero eso no es lo correcto. Hay países donde vos cuando no sacás el presupuesto, no puedes gastar un peso. Estados Unidos. Qué bueno para la Argentina, Estados Unidos. Entonces, lo que ha sucedido acá es que comenzó a funcionar un mecanismo de equilibrios en el Congreso. El oficialismo no está acostumbrado y entonces cree que las cosas siguen igual y no siguen igual. Y así estamos esperando que en vez de reaccionar autoritariamente sacando un decreto de necesidad de urgencia, actúen democráticamente, que es enviando un nuevo proyecto. Bien. Hoy veíamos en el debate los comportamientos de distintos diputados y yo insisto en que llamaba la atención la última intervención de Máximo Kirchner. ¿Vos lo has tratado a Máximo Kirchner alguna vez? No lo conozco. No, porque vos no lo he eras... visto alguna vez pasar cerca mío, pero nunca he hablado con él, no lo conozco. Pero no has compartido congreso con él, por ejemplo. No, porque cuando él entró al Congreso yo me fui al Ministerio de Seguridad, así que nunca compartí. Igualmente, a ver, está clara, ¿no? La frase última, el mensaje, más allá de los insultos, de los agravios, la última frase fue: votemos ya por sí o por no. Es decir, que todo el acuerdo que había habido, en el Congreso, él dijo: chao, no me importa nada, si algo se acordó, yo lo único que me interesa es que esto se vote así, como está. Entonces, bueno, frente a eso, un jefe de bloque que te dice votar como está, bueno, vos le decís perfecto, votamos como está. A mí me hizo acordar esa situación a cuando fue la discusión de la resolución 125, el conflicto con el campo, cuando Pichetto, entonces jefe del bloque de senadores, recibe un llamado de Kirchner que le dice no, que vote, que se define ya, y se termina de esa agonía, que era, para mí se le dice a Cobos: señor presidente, vote ya, y bueno, ahí es cuando sucede el voto no positivo de Cobos, ¿no? Como esa cosa del kirchnerismo, decir, nada, si se tiene que pudrir, se pudre ahora, listo, agudizamos y adelante. Sí, exactamente, sí, es un buen ejemplo porque es la misma reacción, ¿no? La reacción de decir, bueno, terminemos esto, en vez de darse cuenta que esto era evidente que iba a pasar, porque hacía varios días que nuestra coalición le habían dicho así no es la manera, ni de tratar, ni de discutir, ni de plantear. Hasta nosotros habíamos sido flexibles, íbamos a dar quórum rápidamente, les habíamos pedido muchos cambios, sobre todo en lo que es un presupuesto, en la estructura de un presupuesto, en la irresponsabilidad que plantea este presupuesto de tener un montón de gastos sin partidas, seguir agrandando un Estado que solamente se financia con inflación, no se financia con más impuestos. Entonces, todo esto claramente fue un presagio que no supieron leer, que no supieron ver, ¿no? Pero bueno, creo que también es importante para la democracia aprender que no se pueden imponer las cosas a la fuerza, ¿no? Que por la fuerza no vamos.
Ahora, quedan 2 años, digo, ¿se puede seguir 2 años con este mecanismo de confrontación o el gobierno en algún momento va a tener que ceder? Bueno, a ver, en este caso, el presidente había llamado por teléfono y había pedido al presidente de la Cámara que junte a la oposición y pedir un cuarto intermedio. La oposición se lo iba a dar. Es decir que, inclusive, sabiendo que era tarde, que ya habían pasado horas, que lo podían haber hecho antes, estábamos dispuestos a ese diálogo, ¿no? Los parlamentarios estaban dispuestos a este diálogo. Ahora, ¿por qué rompe? ¿Por qué se rompe? Es esta duda que queda, ¿no? Es razonable que el jefe del bloque oficialista rompa así luego de una llamada de su presidente. No, lo que todo indica es que el presidente había llamado a las 7 de la mañana y había dicho que aceptaran postergar todo hasta el martes, y él después rompe todo con su discurso. Bueno, a mí me parece que realmente es importante entender entonces que el que no comprende, el que no entiende esta nueva realidad, bueno, tiene consecuencias. Esas consecuencias que no las creó Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tuvo una posición abierta a un diálogo tardío, después de estar 21 horas sentados los diputados tratando ellos de manotear a algún diputado que no pudieron. Entonces, frente a un diálogo tardío, Juntos por el Cambio tuvo una actitud muy buena, ¿no? La actitud de decirle, bueno, sí, aceptamos el diálogo, pero a ver, el gobierno se tiene que poner de acuerdo. ¿Esto habrá sido a propósito? ¿No fue a propósito? No, la verdad que es lo mismo, no importa. La respuesta es que el resultado es un resultado que tampoco festejó Juntos por el Cambio. Digamos, para nosotros no es para festejar que no se haya votado el presupuesto. Hubiera sido razonable un partido de gobierno más inteligente, ¿no? Más abierto, entendiendo en qué lugar están, poniéndose en el lugar de haber perdido una elección parlamentaria y no tener más mayoría. Sí. En cualquier parlamento democrático del mundo, cuando no tenés mayoría, tenés que salir a buscar los votos y tenés que salir a buscarlos, sí o sí, y tenés que hacerlo de una manera razonable, ¿no? No como siempre lo hicieron, sino de una manera razonable. Ahora, quiero repasar algo y vuelvo a insistir a lo que yo planteaba antes, mientras te presentaba, porque obviamente algunos de nuestros oyentes estará de acuerdo con las cosas que decís y otros no, y es así. Este programa es un programa plural, digo, hace 2 programas salió Leandro Santoro, 2 salió Cato Podis, otra vez salió un radical, digo, nosotros hablamos con todo el abanico, pero hay que recordar que en la gestión de Cambiemos, ustedes tuvieron siempre las 2 cámaras desfavorables, y este es un elemento que la democracia tiene que comenzar a aprender, la democracia argentina, ¿no? Bueno, nosotros lo aprendimos. Nosotros, yo te digo, a mí me tocó como ministra de Seguridad tener que ir a convencer uno por uno a los diputados del bloque, de distintos bloques, para que nos voten las leyes que necesitábamos en seguridad. Y porque nosotros teníamos nada más que 86 diputados. Entonces, es razonable que los ministros vayan, convenzan, expliquen, tapien cosas. Bueno, a mí me tocó ese trabajo y lo tuve que hacer. Y tenía un equipo dedicado a hablar con diputados para tratar de que comprendan los proyectos que estábamos llevando adelante. Si no, no hubiéramos tenido ninguna de las leyes que nos ayudaron a luchar contra el narcotráfico, a pelear contra la inseguridad, que tuvimos muchas, la de flagrancia, las técnicas especiales de investigación y tantas otras. Recuerdo estas como idea de las cosas que logramos sacar. Entonces, a ver, y eso era trabajo, ir, convencer uno por uno, lograr que incorporar cosas que otros pensaban. Entonces, ese es el verdadero trabajo parlamentario.
Ellos no lo quieren hacer, salen a decir esto es como nosotros decimos o no es, bueno, entonces no es. Es así es la democracia. Muy bien, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, te agradezco mucho este contacto con las cosas como son. ¿Dónde pasás las fiestas? En la casa de mi hijo, acá en Buenos Aires. No te toca el campo. No, me voy después. Perfecto. Después me voy. Primero voy a pasar acá a Navidad. Por ahí año nuevo sí me voy para el campo, pero en Navidad no, me quedo acá en Buenos Aires. Bueno, felicidades y gracias por este contacto con las cosas como también son. Para vos y para todos los que trabajan ahí en tu programa. Muy bien. Bueno, muy bien. Un abrazo. Gracias. Patricia Bullrich, obviamente, como parte de la diversidad y de todos los puntos de vista aquí, en Las Cosas Como Son. Información, actualidad, opinión. Las Cosas Como Son, con Pablo de León.